Bienvenidos a lo que va a ser el primer acto de presentación de este Centro de Interpretación de la Naturaleza. Han sido dos proyectos de rehabilitación los que hemos conjugado en este centro. Uno, la rehabilitación de este edificio, como habéis podido ver, con esta sala multiusos, un pequeño office con una cocina totalmente equipada y la zona de servicios sanitarios que lo tenemos a la entrada. Y el otro proyecto han sido todos los accesos exteriores junto con la pasarela bajo el río Alhama. Estos dos proyectos englobados dentro del marco del desarrollo local participativo del Gobierno de Navarra y financiados por fondos europeos, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Cintruénigo. En total se han invertido 195.000 euros entre los dos proyectos, de los cuales hemos conseguido 105.000 de ayudas. Los otros 90.000 euros, como podéis ver, todo invertido en poder hacer un centro en el que podamos disfrutar de todos los actos que puedan hacer tanto asociaciones como ayuntamiento. La idea es que haya unas normas de uso, regularán cómo se puede utilizar, cómo se ceden los espacios, cómo se deben entregar, las fianzas que hay que poner, y cualquier asociación podrá solicitar este espacio para cualquier celebración que sea pública. No valen eventos privados, ni comuniones, ni cumpleaños, ni cualquier otro acto que sea privado. Tienen que ser actos para los cirboneros y cirboneras de cualquier tipo, gastronómico, medioambiental, ocio, cultura, deporte, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, y esperemos que lo vayamos cuidando entre todos. Dar las gracias a todas las asociaciones que habéis participado con vuestra ayuda para poder conseguir más puntos en estos proyectos, porque al final es una competencia entre todos los pueblos de Navarra y gracias a eso hemos conseguido con los diversos usos esa cultura y esa intergeneralidad que hemos intentado entre asociación de jubilados, personas, AJUCI, distintas asociaciones, hemos conseguido poder puntuar para conseguir esas ayudas. Si no, pues el 100% hubiéramos tenido que financiarlo. También ha habido unos talleres de la Escuela de Formación del Servicio Navarro y Empleo que nos han ayudado con los accesos exteriores, como habéis podido ver, con las escaleras de acceso desde el puente peatonal para poder llegar a ese puente bajo el río, y con la jardinería de los alrededores, que han estado durante 6 meses trabajando en ese proyecto 12 vecinos de Cintruénigo en unos talleres de formación y empleo que terminaron. Esta mañana hemos hecho la entrega de diplomas y terminan esta semana ya, con lo cual ha sido participado por todo empresas locales, tanto la constructora como los que han montado Cocina Arteco, todos han facilitado para poder terminar a día de hoy, y a partir de ahora ya es cosa vuestra el que podamos utilizarlo y explotarlo al máximo posible. Hoy me acompaña Álvaro Martínez, acaba de terminar graduado en Historia y Patrimonio, y gracias a las investigaciones que hemos estado realizando con él a lo largo del año, participó en la del Río Llano, está participando en mejorar el patrimonio de Cintruénigo para poder conseguir catalogaciones que nos puedan hacer llegar a nuevas subvenciones y nuevos proyectos para poder mejorar los edificios municipales, y hoy nos va a presentar el legado que tiene Cintruénigo de tierra y agua para que seáis conocedores de un poco de lo que tenemos en Cintruénigo y el valor que tenemos que darle a lo que ya tenemos y poder explotar nuestros recursos como turismo y poder atraer empresas, atraer economía y poder aprovechar para que la hostelería, los comercios y esas empresas locales puedan tirar adelante y Cintruénigo vaya mejorando. Bueno, pues lo primero, quería dar gracias a Óscar y a María Ángeles, sobre todo, que han confiado en mí para recuperar el patrimonio. Y nada, pues como os decía, aquí estoy yo en primer momento pues para hablar sobre mi TFM, como ya ha presentado Óscar, que acabo de terminar el pasado febrero, y principalmente era sobre el patrimonio territorial, se llama Patrimonio Territorial de Montes de Cierzo-Argenzón, y os preguntaréis, ¿qué es patrimonio territorial? Pues son pues todos aquellos edificios, tradiciones, construcciones, los cordones de la Virgen de la Paz, pero de 7 pueblos, que eso lo veremos más adelante. Y bueno, pues esta pequeña conferencia que ha contado conmigo el Ayuntamiento de Cintruénigo, le he llamado Cintruénigo y su legado de agua y tierra, un viaje entre lo visible y lo invisible. Y aquí, como veremos más adelante, hay patrimonio tanto material como inmaterial. Que inmaterial es aquello que no tocamos, aquello que está dentro de las personas, que se pasa de generación en generación. Y bueno, como bien me ha dicho, soy graduado en Historia y Patrimonio y acabo de realizar un doble máster de Educación de Profesorado de Secundaria y de Historia y Memoria. ¿Cómo empezó todo? Pues cuando el Ayuntamiento contactó conmigo, pues querían darle un cierto valor a lo que tenía Cintruénigo, a lo que contaba con él, y decidimos enfocarnos sobre la construcción de las minas, de los fieles, del Boquerón, del Río Llano, es decir, todo lo que tiene Cintruénigo sobre su regadío. Pero lo queríamos declarar como bien de interés cultural, lo que se conoce como BIC.
pero con las investigaciones que íbamos realizando, poco a poco veíamos que era algo singular, que era algo extraordinario y que se convirtió en un paisaje cultural. Para que os hagáis a la idea, paisaje cultural en Navarra solo hay declarado uno como tal, que se encuentra en las Palomeras de Chalar. No sé si sabéis lo que es. Y por ejemplo, aquí encontramos el paisaje del agua de Cintrónigo, que solo los del gobierno de Navarra vinieran a verlo ya significa lo que teníamos entre manos. Y por tanto, ahora vamos a ver lo que investigamos. Por tanto, como os he dicho, mi situación académica, he realizado el trabajo de fin de máster de Historia y Memoria y un profesor contactó conmigo pues, para continuar esta idea que retomamos con la investigación que se realizó sobre el río Llano. ¿Y qué pasó? Que me propuso hacerlo en un terreno más amplio, ver si estas singularidades eran solo de Cintrónigo casualidad o se correspondía a un territorio más grande. Como así lo vimos, se correspondía a un territorio más grande y lo delimitamos como Montes de Cierzo Argenzón. Aquí podemos ver un mapa que se conserva hoy en día en el Sindicato de Riegos, que es de 1901 y son los 7 municipios de Montes de Cierzo, que son Fitero, Cintrónigo, Corella, Cascante, Murchante y Monteagudo. Y esto es en el marco en el que nos vamos a situar. Antes de nada, como os he dicho, pues al principio hablaremos sobre MIT-FM y luego avanzaré pues, a explicar las singularidades de Cintrónigo. Y antes de nada, pues como sabéis, es una investigación científica, por lo tanto hay una serie de nociones técnicas que me gustaría pues, explicaros pues, a la hora de hablar de paisajes culturales o patrimonio territorial para que significáis lo que significa. Por ejemplo, según el Convenio Europeo del Paisaje, paisaje cultural es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Es decir, lo que es el ser humano interactúa en su territorio, lo que por ejemplo conocemos como los sistemas de regadío en Cintrónigo. Y por ejemplo, algo que es muy importante, según el historiador Álvaro Muñarriz, dice que no existen paisajes sin personas, somos nosotros los que damos forma al paisaje. Hoy en día, las investigaciones que dicen que en todo el mundo no hay nada natural, sino que ha sido todo por influencia del ser humano. Por lo tanto, yo me proponía que al abordar la realidad de Montes de Cierzo de Argenzón, hay que hacer una lectura transdisciplinar y hermenéutica. Es decir, si analizamos el territorio que estamos tratando, Montes de Cierzo, no vale tratarlo como por las leyes que tiene, ni por la historia que ha tenido, ni por su geografía, ni por su derecho, sino que hay que hacerlo todo en su conjunto para ver toda la realidad, ya que si no tenemos esta idea, estaríamos obviando parte de la realidad existente. Por lo tanto, paisaje cultural del agua, hay elementos naturales como son los ríos, las montañas, pero también elementos culturales, aquí es que ha sido creado por el ser humano, con unas infraestructuras hidráulicas, conocimientos, ocio, festividades. Por lo tanto, desde el ayuntamiento me propusieron realizar una ruta del agua. ¿Y qué es una ruta del agua? Es la presencia de diversos elementos culturales, como hemos mencionado, junto con la interacción del ser humano y el territorio, y da lugar al paisaje que ha marcado la evolución histórica de Cintrónigo. Por ejemplo, yo a la hora de abordar este territorio y este tema, me gusta empezar con la siguiente frase: cuando la tierra y el agua marcan eternamente el destino de un pueblo. Por lo tanto, ¿qué es la ruta del agua? Como os he dicho, hay que hacer una investigación interdisciplinar, es decir, que hay que hacer el patrimonio holístico, que hay que hacer todo alrededor. Encontramos patrimonio natural, como es el caso de, como ya conocéis mucha gente, la balsa del Pulguer, patrimonio cultural mueble inmueble, que es aquello que se toca, que es los fieles, la construcción de los fieles, y el patrimonio cultural material, lo que engloba las tradiciones, oralidades y demás, como es el caso en caso de Cintrónigo, la Cruz de los Ballesteros. Antes de nada, quería hacer una pequeña evolución histórica de la situación de Cintrónigo y antes de nada quiero decir que es un territorio no exento de conflicto. Los primeros documentos que hacen referencia sobre el sistema de regadío de Cintrónigo datan en 1119, cuando el rey Alfonso I el Batallador conquista el sur de Navarra, sobre todo en la parte del sur, y entrega el fuero de Sobrarbe, y los va a entregar, algo muy importante, el usufructo, no la propiedad, y lo entrega a los 7 municipios que he mencionado anteriormente. Y les va a dar la opción de cortar leña, extraer piedra, hacer carbón. Años más adelante, Alfonso I, entre que había conflictos entre los de Cintrónigo y los de Corella, sí, ya desde el siglo XIX seguía siendo conflictos entre Cintrónigo y Corella. Vean cómo esta situación se complicó con el tiempo cuando la situación de Alfaro entró también en acción, pasando a ser un conflicto no solo de Cintrónigo y Corella, sino a ser un conflicto de frontera, porque nos enfrentamos entre el reino de Navarra enfrentado con el reino de Castilla, y aparte por ambos pueblos pasaba el río Alhama. ¿Qué pasa? Que ahora no abrimos del grifo y sale agua, antes tenías que ir al río y era algo pues, no solo de beber, sino también para la agricultura, que era lo que te daba de comer. Entonces era un conflicto muy importante. Entonces a partir de este momento se empieza a regular esto. Ya en el siglo XVII,
un siglo conocido por ser una época de malas cosechas, de crisis económica, se independiza Portugal, hay guerras en Cataluña, entonces la corona de España decide vender territorios y que van a ser los 7 ayuntamientos que he mencionado antes, van a comprar Montes de Cierzo de Argenzón por 12.000 ducados. Y aparte, en este momento, Cintrónigo por sí mismo va a comprar los terrenos del llano. Y además se van a crear una serie de normas, van a regular el acceso al agua, va a extraer piedra, se va a producir carbón y sobre todo se van a prohibir las plantaciones. Esto es algo muy importante. Plantar viñas, olivos, estaba prohibido en estos momentos. Esto, por ejemplo, hay algunos municipios, como el de Tudela, que las familias más ricas se hicieron, ganaron sus riquezas debido a la lana, a la lana de la oveja. Por lo tanto, aquí podemos entender estas prohibiciones de plantar, ya que las ovejas pastaban. Entonces, aquí vemos esas influencias que tenían los municipios. Ya en 1901, debido a un montón de conflictos de regadillos, de que si mataban a curas, que si conflictos entre Corella y Cintrónigo y otros municipios, deciden repartirse y olvidarse y separarse los 7 municipios. Y a partir de ahora se conforma, como conocemos hoy en día, los 7 pueblos, con el territorio actual. Y bueno, ya voy a empezar a hablar sobre MIT-FM, que pues establecí con mi profesor, en primer lugar, no sé si alguno hay aquí, que comenté con él, pues que quería recuperar todo el patrimonio al que existía ahora, pero también aquellas tradiciones que se habían perdido. Entonces era elaborar un inventario inicial de los 7 pueblos que están incluidos y recoger el mayor número de bienes posibles. Pero claro, a la hora de hacer MIT-FM tiene una serie de límite de palabras, por lo tanto tenía que seleccionar una serie de bienes singulares de acorde a un contexto. Por lo tanto, es realizar una descripción detallada de cada bien. En un total, conseguí recuperar 561 bienes patrimoniales divididos en 4 grupos. Por ejemplo, si veis aquí los azules se corresponden a los de Cintrónigo y saqué el patrimonio material de todos los de Cintrónigo que recuperé y son pues aquellos que hemos dicho que son intangibles. Por ejemplo, son la corona de la Virgen de la Paz, los alpargateros, los cordones de la Virgen de la Paz, trabajos con el alabastro, el gorgorito, las peñas de San Juan y la Cirbonera, el periódico Las Cuatro Esquinas, San Antón, Santa Lucía y demás. Luego, por ejemplo, si vemos el de en medio son edificios de Corella, que es patrimonio inmueble, y es, por ejemplo, el Museo de Arte Sacro, la Casa de la Maquina, el Palacio de Sarteta, y luego, por ejemplo, también encontramos en Fitero algunos de otros municipios. Y quiero dar gracias, si hay alguien aquí presente, por colaborar y ayudarme a recuperar todo el patrimonio que pude recuperar. Y luego, como os he dicho, había 561 bienes patrimoniales, hacer una descripción detallada de cada uno me era imposible. Por lo tanto, decidí hacer una selección de acuerdo a una serie de conceptos, que tenga referencia con el antiguo facero, que tenga referencia con el sistema de riego y con el mundo agropecuario, es decir, con la agricultura y la ganadería. Y por lo tanto, como veis en la televisión, hubo un gran número de patrimonio recuperado. Y antes de nada quería mencionar 3 conceptos clave que creo que es a la hora de entender hoy en día, ya que hoy en día la situación de Montes de Cierzo de Argenzón es una situación peculiar y me gustaría aclarar ciertos conceptos que facería medieval o comunidad facera. Hay que entender la situación, como os he dicho, de situación de frontera, las guerras entre Castilla y Navarra, y además que era una situación peculiar frente a otros. Quiero mencionar que la comunidad facera es un concepto que existe única y exclusivamente en el concepto, en el derecho navarro. No existe ningún otro derecho del mundo. Por lo tanto, es algo muy importante a la hora de tratar y no hay que olvidarlo a la hora de tratar este patrimonio. Luego, otro concepto es la usucapión, que es la forma de adquirir la titularidad a través de 40 años, pero de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes en tu propiedad algo por 40 años, pasa a ser tuyo, pero siempre y cuando sea legal. Por ejemplo, el historiador José Miguel Ana, que fue profesor mío, decide hablar en el caso de las plantaciones de las viñas, derecho de apropiación de recursos en vez de derechos de propiedad de la tierra. Aquí hablamos cuando adquieres tú la propiedad de los recursos. Y luego, pues siempre me gusta hablar del caso de las Bardenas Reales. Si hablamos de Navarra, siempre se nos viene la idea pues, del Castillo Olite, la Catedral de Pamplona y las Bardenas Reales. ¿Y por qué no? Pues, por ejemplo, tiene una serie de relación, ya que ambos, tanto Montes de Cierzo de Argenzón como las Bardenas Reales, partieron de la misma situación. Ambas eran terrenos de realengo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos al nombre, Bardenas Reales. Eso quiere decir que eran del rey.
Pero como os he dicho, Montes de Cierzo Argenzón van a ser comprados por el pueblo, es decir, van a formar parte del pueblo, mientras en cuando las Bardenas van a seguir siendo del rey. Entonces esa es la pequeña diferencia a la hora de abordar la situación y dando a este origen, a este peculiar sistema jurídico que es tan característico de Navarra y de ningún otro sitio. Y bueno, ya he mencionado mi TFM a grosso modo, voy a empezar a hablar ya del pueblo y vamos a ver su patrimonio natural. Por ejemplo, el patrimonio natural, como he dicho, es aquella parte de la naturaleza y pese a ser Montes de Cierzo Argenzón, cualquiera que sea de fuera diría, oiga, pues puede haber un terreno de todo lleno de montes y demás. Pero por el contrario, apenas alcanzan altitudes de los 700 metros. Encontramos montes como el Molongo, la Camerta y el Baloncillo, que es el monte más alto de Cintrónigo, alcanzando los 528 metros. Sin embargo, está el término de la Cebolluela, que es la parte más baja de Cintrónigo, adquiriendo 360 metros. Luego alcanzamos la hidrogeología, que es el río Alhama, que es el único río existente en Cintrónigo. Y os preguntaréis, ¿y el río Cañete o el río Llano? ¿Qué pasa con ellos? ¿No son ríos? Pues os digo que no, no son ríos. Yo a la hora de abordar mi TFM, que se incluyó todo esto, me surgió una duda de, claro, son algo natural porque es agua y el agua es un elemento naturaleza. Pero si analizamos más de fondo todo este patrimonio, vemos que fue construido por el ser humano. Ha habido distintos ríos, encontramos en Cintrónigo, que han sido elaborados por el ser humano debido a sus existencias. El río Molinar, cualquiera sabe que son unas fábricas de harinas francés, que era una fábrica que se encargaba de hacer harinas para el pueblo. Se encargaba de hacer, para obtener la energía, decidieron desviar el curso del río Llano y crear un nuevo río, que es el río Molinar, y aprovechar ese salto de agua para generar energía para la fábrica. ¿Y qué pasaba con la energía sobrante? Por ejemplo, en tiempos de la República, con esa energía sobrante, se utilizó para alumbrar por primera vez el alumbrado público de Cintrónigo. Es decir, la luz llegó gracias al río Molinar y a la fábrica de harinas francés. Luego encontramos distintos ríos como el río Somero, el río de la Huerta o el río Cañete. Todos ellos creados con la finalidad principalmente de agua para riego. Luego encontramos otros elementos de la naturaleza y también creados por el ser humano, que es la nava y el cabezo de Aguilar. Hay gente, por ejemplo, que está equivocada y a la hora de hacer referencia a la nava, hace referencia al monte, donde está la torre. Y eso es el cabezo de Aguilar. La nava es lo que conocemos como el pantano. Es un pantano artificial. Por ejemplo, si vamos a caminar por ahí, encontraremos muchas piedras blancas, que es alabastro. ¿Eso a qué se debe? A que la muralla fue construida originalmente por alabastro. Y hay que decir que este pantano fue construido en 1860. Luego encontramos distintas estancas o pantanos, como es la estanca de la Huerta, que es el embalse más antiguo de Cintrónigo. Y en él, por ejemplo, encontramos la presencia del aventoro o el aguilucho lagunero y el rascón, que son especies amenazadas en Navarra. Por lo tanto, principalmente es muy importante para ser un observatorio de aves, de ahí que tenga su propio observatorio para observar a las aves. Y luego están las estanquillas, que son embalses artificiales más recientes, y es tanto para agua, para riego, como para potable. Luego, como os he dicho, pasamos al patrimonio cultural mueble e inmueble, que es el que es creado por el ser humano. Entonces pues igual nos interesa un poco más. Ya entramos a lo que eran las minas. Cuando el ayuntamiento se puso en contacto conmigo, que quería declarar el BIC, todo el mundo, el sistema del regadío, pues todo el mundo pues, se centra en las minas. Si alguien de aquí no es de Cintrónigo, no ha conocido las minas, pues le invito a que haya, porque es una construcción muy importante. Ahora os voy a explicar el por qué se construyeron. Por ejemplo, como vemos en la primera imagen de la izquierda, Cintrónigo solo tenía plantaciones de vid y olivo a un lado del río Alhama. Por lo tanto, en un momento dado deciden adquirir plantaciones y deciden plantar vid, olivos y demás. Pero ¿qué pasa? Que necesitan agua. ¿Y dónde van a sacar agua? Van a pedir al virrey de Navarra que se desvíe agua del Alhama para poder regar. Y esto lo vemos en la siguiente imagen, cómo desvían en Fitero a la presa de Quiebracántaros, cómo se desvía el agua y consiguen llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué ven los de Cintrónigo? Que están ganando dinero, que pueden vender, que hay excedente, está mejorando su calidad de vida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aumentar las plantaciones. ¿Qué pasa con los de Tudela, que está al lado? Que se van a ver envidiosos porque Cintrónigo está aumentando de calidad de vida, está mejorando su capacidad adquisitiva.
Entonces, ¿qué van a pedir? Que se trasvase el agua del río Llano. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la construcción de la balsa del Purguer y del Boquerón. ¿Eso qué van a hacer? Debido a la característica del terreno, van a construir un canal bajo tierra para poder trasladar el agua, y es lo que conocemos como las minas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cintrónigo todavía se conserva la sentencia, que es de 1776, y a través de este momento van a solicitar las aguas sobradas de la Lama. Y aquí todavía podemos cómo se encargan los planos de la época, que todavía se conserva hoy en día aquí. Por ejemplo, el de la masa izquierda, vemos cómo es el desvío de la Lama y se crea el río Llano. Es decir, en esta presa surge el río Llano, en lo que conocemos como la presa de que llevará Cántaros. Luego los otros dos planos son más adelante y nos realizan cómo está la situación de la presa en estos momentos y nos ayudan a saber los cultivos que hay en esta época. Luego, por ejemplo, hemos recaudado una serie de recopilaciones de fotos para el trabajo, ya que se necesitó para la declaración BIC, se necesitó una serie de informes fotográficos y pues esto es un ejemplo de ello. Aquí vemos justo por donde pasa el río Llano camino a las minas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se encuentra el partidor de los fieles. Y os preguntaréis, ¿los fieles? ¿Por qué son los fieles? Porque reparten fielmente el agua entre Corella, el canal de Masera Izquierda, Cintrónigo y Tudela. Por eso dais su nombre, fielmente. Y aquí vemos más fotos. Y aquí, pues para que nos hagamos una idea de la situación que tuvieron que construir en este momento, la serie de minas que construyeron. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que no había ni excavadoras, no había ni camiones, era todo a base de todo a mano, entre los habitantes de Cintrónigo y de Tudela. No había ningún especialista, era gente de a pie. Y por ejemplo vemos cómo apenas sin tener radares, ni imágenes aéreas, ni aviones, la línea recta que trazaron, sin apenas desvío. Y aquí vemos, observamos un plano topográfico de cómo el desnivel que tuvieron que no, era insalvable y tuvieron que canalizar toda la montaña. Y luego, por ejemplo, cuando hice yo mi TFM con mi profesor, entramos en un pequeño debate sobre si era Canat o no. Por ejemplo, en Cintrónigo siempre se ha hablado que esta construcción era de los árabes. Analizando con mi profesor fuentes más fiables, decimos que encontramos un documento realizado por unos ingleses que hablaban de la construcción de las minas, todo ello en inglés, y llegamos a la cuestión de que decían que venían de Oriente Próximo, de la zona de la península arábiga, la zona de Irán y esos alrededores. Y os preguntaréis, ¿por qué puede venir de aquí? Si nos viene la idea, esa imagen de Irán, se nos viene la idea, por lo menos a mí, de que es una zona seca, una zona árida, donde apenas hay recursos de agua. Y si nos venimos a nuestra zona, ¿qué tenemos al lado? Las Bardenas Reales, un desierto, uno de los mayores desiertos que encontramos en España. Entonces por ahí tiene su relación. Entonces, si es Canat o no. Por ejemplo, hay que decir que Canat, como tal, es una extracción de agua subterránea. Y aquí vimos que era solo una única conducción. Pero esto no le quita importancia. Por ejemplo, ¿por qué? Madrid, por ejemplo, su sistema de abastecimiento es a través de, como Cintrónigo tiene las minas, pues Madrid tiene su sistema de abastecimiento de aguas igual. Los romanos fundaron Roma con este mismo sistema. Por lo tanto, aquí vemos la importancia que tienen las minas y su importante construcción. Y aquí vemos cómo se encuentran en la actualidad las minas, los agujeros que encontramos camino al Boquerón. Y aquí es que hoy en día en Boquerón. Por ejemplo, si nos acercamos a él, podemos ver grandes piedras a los alrededores. Esto nos hace ver que anteriormente la abertura a la tierra sería más colosal, pero debido al paso del agua, del viento, es decir, a la erosión, pues ha perdido su tamaño y esto es lo que queda hoy en día. Y esto es la balsa del Purguer, que es donde desemboca. Y ahora pasamos al patrimonio inmaterial. Por ejemplo, a mí, en mi parte, es lo que más me gusta porque es lo que es de las personas, lo que es inmaterial. Lo que si no se transmite de generación en generación, se va a perder. La importancia de la oralidad, lo que nos cuentan nuestros abuelos. Esto es lo importante. Y, por ejemplo, algo que me gusta a mí a la hora de investigar una zona es la toponimia, que realmente es, por ejemplo, muchos yacimientos arqueológicos que se han encontrado es porque en un sitio se llamaba La Morería y resulta que excavas ahí y aparecen yacimientos musulmanes, o se llama la zona del castillo, excavan ahí y de repente aparece un castillo. Pues ahí la importancia de la toponimia.
Y, por ejemplo, el río Llano, que todo el mundo, por ejemplo, puede conocer el río Llano desde que nace hasta que termina el río Llano, pero no es así. Río Llano se llama desde Quebra-Cántaros hasta lo que hemos visto que es los Fieles. ¿Por qué se llama río Llano? Por la suecia de pendientes, porque empieza desde la cuota 436 y acaba en la 433. Es decir, es casi todo, es todo plano. Luego, río Serenado se conoce desde los Fieles hasta el inicio de las minas. En un primer momento se creía que era porque su corriente era muy mansa, es decir, era una corriente muy tranquila. Pero si analizamos más a fondo, al ser alguno aquí experto en ganadería o en nombres de ganadería, vemos que si nos vamos a la zona del corral, a la zona no techada, es decir, a lo que está al aire libre, hay veces que hay gente que se le llama el serenado, lo sereno. Entonces, ¿qué coincide? Que desde los Fieles hasta las minas está al aire libre y a partir de ese momento está techado. Entonces, posiblemente sería que es al serenado porque está al aire libre. Luego encontramos el río de las Minas, que es en este momento cuando ya pasa bajo tierra subterráneamente, y a río Boquerón, que principalmente así lo conocen los de Tudela, que es a partir de lo que conocemos como el Boquerón, cuando sale de las minas. Y el propio Boquerón, que es, si nos hemos visto la imagen anterior, se nos hace la idea cuando el agua adquiere la superficie, parece una boca echando agua, y hay que se conozca como el Boquerón. Luego, como os he mencionado anteriormente, los Fieles, que reparte fielmente el agua entre Cintrónigo y Tudela. Luego, por ejemplo, en la construcción de las minas, hemos visto que seguía más o menos una línea recta, pero que, claro, los construyeron los habitantes de Cintrónigo por ellos mismos. Y por un lado empezaron los de Cintrónigo y por otro lado empezaron los de Tudela. ¿Qué pasa? Que ahora no hay ni móviles ni nada para comunicarse. Y a la hora de juntarse, no se coincidieron. Entonces, en un momento dado tuvieron que echar para atrás y volver a coincidirse. Y en un momento dado hay un agujero que es lo considero la mina perdida. Luego, Cintrónigo es una zona multicultural que ha sido testimonio de grandes culturas y encontramos, por ejemplo, río Alhama, que todo el mundo pues ya lo sabe dónde viene la palabra al-ama o al-amán, que viene del árabe, que significa baño caliente o termal. Por ejemplo, aquí a escasos kilómetros tenemos los baños termales de Fitero. O, por ejemplo, encontramos los montes de Argenzón, que había gente que ha investigado esta zona que decía que son minas de cobre. Argenzón viene de minas de cobre, pero te preguntas, ¿aquí hay minas de cobre? No, no encontramos minas de cobre. Entonces, más adelante, con estudios sobre el euskera, decía que venían de Ardanchón, que significaba buen viñedo. Esto nos resulta que hay aquí viñedos. Entonces, puede ser más lógico. O, por ejemplo, la nava. No se sabe dónde viene la palabra nava, pero investigaciones han dicho que en euskera, escrito con B, sería tierra plana, tierra llana y sin árboles, a veces pantanosa. Entonces vemos como Cintrónigo ha sido un lugar de múltiples culturas. Entonces a mí me gusta esta riqueza que se ha transmitido de generación en generación y que ha llegado hasta hoy en día. Y la riqueza que aporta es el saber de la tierra y saber de la evolución del río Llano. Y luego, pues, lo que también me chocaba mucho cuando estudiaba esta zona es que es una zona no exenta de conflictos. Ya os he dicho, es una zona de fronteras entre el Reino de Castilla y de Navarra. Había guerras, muertes, y que hoy en día pues, se habla de esta zona como, no sé quién, antiguamente tratamos la historia de las muertes como si fuera algo banal, pero hay que tener en cuenta que pues, para estos momentos que mataran a gente era algo muy terrible. Por ejemplo, hay diversos episodios de violencia, pues aquí he recogido algunos que más me han llamado la atención, de que en 1541 alertan a los habitantes de Cintrónigo sobre un posible ataque de los vecinos de Alfaro. ¿Qué hacen los tirboneros en este momento? Solicitan que hombres armados y escopeteros a Corella, Fitero y Tudela. Es decir, vemos la hermandad que tenían los de Navarra contra los de Castilla para atacar a Alfaro. Y aparte entra en defensa en los ballesteros de la Santa Cruz de Cintrónigo. Otro conflicto es, en 1661, vecinos de Corella abrieron ilegalmente una acequia en tierras de Cintrónigo. Colocaron para eso a un vigilancia a un cura. Y está recogido que el cura dice, y voto a Cristo que quien llegue a cegar la acequia lo tengo que matar. Es decir, vemos la importancia para que un cura tenga que matar a alguien por tapar el regadío. Entonces aquí vemos la importancia que ha tenido el regadío para los habitantes de Cintrónigo y la conflictividad que han tenido. Y más que nada, pues muchos lo habréis visto de aquí, que en 1984 los vecinos de Cintrónigo taponan con un camión de alabastro el partidor de los Fieles, en la parte de Corella. ¿Qué tuvo que pasar? Que intervinieron más de 40 efectivos de la Guardia Civil, hubo detenciones, tuvieron que recurrir al gobierno de Navarra y demás. Entonces vemos como no es algo anterior, sino que hoy en día, hace escasos años, siguen ocurriendo conflictos en torno al agua y todavía siguen ocurriendo hoy en día.
Y luego quiero destacar la figura del Alamín, que me gusta llamarle juez de aguas. Es una figura, por ejemplo, no sé si alguien ha leído el libro de José Luis Perales, que recoge los 11 oficios del agua en la ribera de Navarra, y uno de ellos es el Alamín, que su papel, por así decirlo, consiste en vigilar los usos del agua y mantener un correcto estado de las acequias. Pero ¿qué pasa hoy en día? Debido a la modernización de la agricultura, se han cambiado el nombre y en la mayoría de los pueblos de la ribera se conoce como empleados del sindicato de riego, salvo en Cintrónigo, que sigue manteniendo el nombre de Alamín. Entonces vemos la importancia que tiene la denominación en Cintrónigo. Pero, por ejemplo, para saber más sobre la figura, en un momento dado entrevistamos a Miguel Marín, que fue ex Alamín, y nos estaba contando que hoy en día que él veía que estaba en decrecimiento esta práctica agrícola, pues con la mecanización, la gente ya no trabaja en el campo y demás, se están perdiendo todos estos saberes y pues con esta serie de figuras que existen en Cintrónigo estamos perdiéndola. Y por ejemplo, destacó una frase que viene a relación con la anterior, que él nos contaba en la entrevista, que nos decía: los labradores de este pueblo hemos sido muy fríos con las aguas. Un verdadero agricultor no puede soportar que sus campos pasen sed. Aquí vemos este arraigo que tiene la población de Cintrónigo con la agricultura. Por lo tanto, veo que el Alamín es una figura que se está perdiendo, es una figura llena de conocimiento. Y aquí, por ejemplo, pues a la hora de acertar en la agricultura, se recuperó una serie de fotos sobre pues, la época de la vendimia. Aquí, pues, esta sí que es una imagen muy típica en Cintrónigo, esta estampa, que vemos la época de la vendimia. Y luego, por ejemplo, aquí hay una foto de la bodega cooperativa Cirbonera, pues dos chavales en bici, y vemos cómo el pueblo ha cambiado. Vemos esta evolución que ha tenido y pues eso. Y bueno, destaco lo que mencionaba antes, la importancia de la oralidad, que hoy en día yo por lo menos lo que he notado que se están perdiendo muchos saberes que nuestros abuelos tenían. Y por ejemplo vuelvo a traer a Miguel Marín, que es una persona que gracias a él nos aportó grandes conocimientos, y él nos cuenta pues, la importancia de la oralidad, de eso que ya si no se recoge se pierde. Si por ejemplo muchas recetas, muchos saberes que hay se están perdiendo, si no se recoge se están perdiendo. Entonces él nos contaba cómo le enseñaron sus predecesores diversos conocimientos para adaptarse a su trabajo. Claro, él se encargaba del regadío, él se tenía que anticipar a las lluvias. Entonces le enseñaron a calcular la distancia de una tormenta antes de que lloviera, entonces para anticiparse y llegar antes que los de Corella y los de Fitero para poder abrir las acequias y poder regar. Él nos cuenta que un pastor le enseñó cómo llueve en Cintrónigo. Siempre le han contado a él que en Cintrónigo llueve cuando viene el cierzo, pero el pastor le dijo que no, que es cuando los vientos del cierzo y el fagoño chocan, riñen. Entonces ahí es cuando llueve en Cintrónigo. Luego, por ejemplo, otra serie de dichos que he podido recuperar que se dicen en Cintrónigo es Cascante en un alto, Corella en un carasol, Cintrónigo entre olivares y Fitero en un bodegón. Aquí vemos con estos dichos, vemos la estampa de Cintrónigo y de Fitero. Por ejemplo, Fitero se caracterizamos más por tener vendimias, Cintrónigo por olivares y demás. Luego vemos un dicho que nos resulta otra vez esta conflictividad que hay entre los habitantes, por ejemplo, en este caso de Fitero y de Cintrónigo. Danos la paz con Fitero para que no nos quite el agua del somero. Aquí vemos, por ejemplo, la conflictividad, claro, si te cortaban el agua a los de Fitero que van antes, los de Cintrónigo se quedan sin regar. Entonces vemos como estos dichos que se están perdiendo poco a poco y si no se recogen, los vamos a perder. Y luego, por ejemplo, sobre la agricultura, la lluvia en San Juan quita vino, aceite y no da pan. Aquí con esto, pues vemos que si llueve en San Juan, pues malas cosechas. Y luego pues vengo a rescatar la Cofradía de los Ballesteros de la Santa Cruz, que es una asociación muy importante, que vuelvo a retomar que Cintrónigo era una zona de frontera, por lo tanto había conflictos no solo pues, entre la población, sino con otros reinos, por agua. Entonces hizo necesaria la creación de una hermandad de carácter militar, defender tanto al municipio como a sus huertas y animales. Aparte, algo que destaco que es, junto con otra asociación, la única asociación militar de origen medieval que todavía existe en Navarra. No hay ninguna otra que haya surgido en la Edad Media con carácter militar y que todavía sigue existiendo y se sigue realizando. Claro, vosotros os diréis, pero estos ahora mismo no me defienden, no tienen ese aspecto militar, pero yo, por ejemplo, he realizado esta frase que yo creo que resume perfectamente.
Conserva su carácter defensivo, protegiendo su legado histórico en contra del olvido. Claro, si no tenemos en cuenta nuestro pasado, vamos olvidando, pues vamos a olvidar nuestro pasado, ya no vamos a saber de quiénes somos. Entonces, como esto que se siga realizando a partir de perder su carácter defensivo y se siga realizando, es que no estamos olvidando de dónde venimos, este carácter militar o defensivo o defender lo nuestro frente al resto. Y bueno, pues con esto quiero ir dando fin y me gusta terminar siempre con esta frase y que creo que os quede claro que tenemos la obligación de mantener el legado histórico y cultural que hemos heredado de nuestros antepasados y tenemos la obligación de transmitirlo a futuras generaciones. Y ya está.